Bienvenidos a Beauty Drive Podcast. Soy Adina Kazaku, tu guía en este espacio donde junto a expertos en la industria cosmética desglosamos temas de belleza con rigor científico y un lenguaje accesible. Tengo más de 14 años de experiencia en la industria y mi misión es ayudarte a adquirir conocimientos avanzados de cosmética. Dale a la campanita para seguirnos y ser el primero en enterarte de nuestras novedades. Buenos días, Beauty Drivers. Hoy abrimos un melón muy interesante. ¿Tiene sentido el claim sin gluten en cosmética? ¿Es una necesidad real o simplemente marketing disfrazado de salud? Lo analizamos con dos expertas que nos ayudarán a entender el tema desde todos los ángulos. Estamos con Celia Campos, farmacéutica, experta en cosmética y divulgadora científica, y Gemma Urroz, experta en regulatorio y divulgadora científica. Bienvenidas. Hola, Gracias, Adina. Adina. Bienvenida. Gracias, Adina, por invitarnos. Me hace mucha ilusión que estéis aquí con nosotros porque es verdad que la primera vez que yo vi esto de sin gluten en cosmética pensé, pero es que no tiene sentido porque el gluten se ingiere o pasa a la sangre, ¿no? Y con un producto tópico cosmético como que no parecía del todo factible. Vamos a ver si esto tiene sentido o no. Entonces, antes de empezar en el tema, me gustaría hacer como una breve descripción de qué es exactamente la celiaquía y cómo se diferencia de la intolerancia al gluten. Sí, Adina, es que esta reflexión que haces es la más importante, o sea, tiene sentido y vamos a intentar, nadie tiene la receta, nadie tiene la respuesta, pero bueno, vamos a dar el punto de vista y que cada uno decida. Yo creo que es muy importante empezar por donde tú dices, por el tema de definir, porque hoy en día se están mezclando mucho las cosas, ¿no? Y el concepto de alergia se está mezclando con el concepto de intolerancia. No solo en el gluten, sino en otros ámbitos relacionados con la salud digestiva y también con los productos tópicos. La alergia, que la celiaquía es una enfermedad inmune, se está viendo si puede ser autoinmune o no, pero que siempre tiene una intervención del sistema inmunitario. Es decir, frente a una molécula que para el resto de la población es inocua, el individuo que tiene esta condición, su sistema inmune la reconoce como una amenaza y reacciona. En todas las alergias, y la celiaquía la podemos clasificar dentro de estas enfermedades que median con el sistema inmune, hay grados porque cada persona reacciona con una intensidad diferente a esta molécula que reconoce como extraña. Que vuelvo a repetir, para el resto de la población es completamente inocua, es completamente normal, ¿vale? Entonces, hay grados, hay gente que tiene una celiaquía leve y entonces, bueno, tiene una reacción del sistema inmune, pero solo la reacción es muy intensa si la cantidad de gluten o de apteno, ¿no? Que es como se denominan estas palabras, de alergeno, al que está expuesto es muy alta. Y luego hay otras personas que tienen un grado muy, muy, muy severo, que solo con que se pongan en contacto con una traza ya desencadenan reacción. Y esto pasa en todo, pasa con la gente que tiene alergia al veneno de las abejas, hay gente que tiene alergia a los cacahuetes o a la proteína de la leche, y bueno, pues hay desde sintomatología muy leve, pues personas que tienen un grado muy bajo, a personas que tienen un grado muy alto de hipersensibilidad y reaccionan de forma muy violenta a pequeñas cantidades. Y esto no se tiene que confundir con una intolerancia. Una intolerancia, el sistema inmune no está interviniendo, simplemente es algo que no te sienta bien, algo a lo que no estás bien habituado. Aquí puede intervenir el microbioma, por ejemplo, hay muchas intolerancias que están vinculadas al perfil de microorganismos que tenemos en nuestro tracto intestinal, otras veces a una deficiencia de producción de una enzima, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, es que la persona no es capaz de metabolizar la lactosa, o otro tipo de intolerancias que no se trata de una reacción del sistema inmune, sino que simplemente es algo que no puedes procesar bien, por el motivo que sea, pero que no procesas correctamente.
Ujú. Y hoy en día, como en la zona leve la sintomatología es similar y además las pruebas diagnósticas pues muchas veces no son perfectamente correctas o no nos dan los resultados que nosotros queremos, hay mucha gente que está confundiendo alergia con intolerancia. Y no es lo mismo. Ujú. Para las personas que tienen una alergia de grado severo, el cuidado que tienen que tener con no exponerse a trazas de esa cosa que les da alergia no tiene nada que ver con el cuidado que tiene que tener un intolerante. El Vale, vale. intolerante, pues la reacción que tiene, y yo no soy médico, igual en comentarios viene aquí y me pone, pero para que se entienda, ¿no? Es así, esto en líneas generales, ¿no? Seguro que hay mucha más profundidad, pero en líneas generales es esto. Ujú, ujú. Quizá un intolerante al gluten, depende de qué le haya provocado esa intolerancia, se puede revertir quizá con el tiempo si mejoras la microbiota, bueno, no se sabe, ¿no? Pero por lo que cuentas, los casos más severos de celiaquía es algo que, como está relacionado con el sistema inmune, es algo crónico, ¿no? Para toda la vida. Bueno, como todas las alergias a veces surgen en la infancia y luego con la llegada de la pubertad, la adolescencia, a veces se van. Esto sucede, ¿eh? No solo con la celiaquía, sino con otras enfermedades donde media el sistema inmune, otras alergias. Pero en los casos severos, normalmente se te Ujú. queda para toda la vida. Si no hay, Vale. no. ¿Y realmente hay algún riesgo real para una persona celíaca? Vamos a hablar de las personas que sí tienen algo más severo, ¿no? Al utilizar un cosmético con gluten. Gemma, si quieres contestar tú. Bueno, a ver, teóricamente el gluten tiene una molécula suficientemente grande como para no penetrar en la piel. Por tanto, aquí diríamos que no, a priori. Pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con aquellos cosméticos que sí que tienen una relación directa con la mucosa, como por ejemplo sería un lápiz de labios, o incluso con la crema de manos, porque después tus manos sueles llevártelas a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y pues la boca, los labios, los ojos. Entonces, en ese caso, habría que tener un especial cuidado con ciertos cosméticos. Sí que es cierto que se han reportado algunos casos en estos casos que comentaba Celia que son muy, muy, muy severos. Eh, Quizá están condicionados a otras enfermedades barra condiciones de la piel que puedan tener esas personas, porque también se ha observado que dentro de la sintomatología de esa celiaquía hay alguna sintomatología que relacionan también la piel, como, Sí. bueno, como Sí, dermatitis o como están otras. descritas. Ujú. Están Son como descritas, sí. unas dermatitis herpetiformes Ok. que le salen a la gente a veces por la ingesta por vía oral. O Ujú. sea, no tenemos que olvidar que hay un eje enterocutáneo. Intestino-piel, ¿no? O sea, hay un eje enterocutáneo que además es de doble dirección. O sea, no solo del intestino hacia la piel, sino Al también de la revés. piel hacia el intestino. O sea, Ujú. estamos y cada vez sabemos más sobre esto. O sea, dentro de 3, 4 años sabremos mucho más de lo que sabemos ahora, Ujú. pero cada vez más se está descubriendo. Es enfermedades de la piel que tienen una relación directa, directísima con el estado de nuestro microbioma intestinal y viceversa. O sea, Claro. Ujú. enfermedades o estados del tracto gastrointestinal que están muy condicionados por la piel. Claro, y por Entonces, tanto yo con la alimentación al final del día. sí, yo siempre Ujú. cuento un caso bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? En una empresa de poner sin gluten, no gluten y tal, y yo era, pues, en mi posición de toxicóloga, argumentaba lo que decía Gemma, el gluten es una proteína muy grande, no vamos a tener absorción, no lo veo. Y en el comité en el que estábamos hablando había una alergóloga bastante reconocida y dijo, yo he visto casos de reacción dérmica por exposición tópica en personas con una celiaquía severa. Ujú. A lo Wow. que, claro, dijimos, bueno, pues yo no conozco todos los casos, ¿no? Hagamos caso a los alergólogos, en este caso, que son las Ujú. personas que tratan la celiaquía severa. Claro. Las personas que ven Ujú. estas personas que tienen esta condición, que sean ellos los que digan si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista teórico,
podemos decir que no, pero que sean ellos los que se pronuncian sobre esto. Ok, ok. ¿Y qué productos podríamos decir, aparte de un labial, por ejemplo, una pasta de dientes, un colutorio, podrían estar en esta categoría de, bueno, producto que entran en contacto con mucosas? O un gel de higiene íntima, en el caso de la mujer, por ejemplo. Sí, Ujú. exacto. Bueno, Vale. como ha mencionado Gemma, una crema de manos. Luego con Ah, las crema de manos manos, muy hacemos bien. todo. Con las Mm, manos manipulamos los alimentos, sí. con las manos podemos llevárnoslas a la boca para comer. Ujú. Las manos acaban en contacto con todo lo que tocamos. Ok, Entonces ahí también ok. lo tendríamos. He mirado datos estadísticos por curiosidad y he visto que en España se contempla que hay 1 millón de personas celíacas, pero que hay muchísimas que no están diagnosticadas, que todavía no saben, quizá por lo que decías antes, ¿no? De los síntomas leves que se confunden con intolerancia y quizá no vas al médico de inmediato porque no te preocupa tanto, ¿no? Si no es un caso muy grave, muy severo. Entonces, bueno, parece bastante significativo. Sí que es verdad que España tiene muchos millones, ¿no? de población y sigue siendo pues una población más nicho, pero bueno, entiendo que para estas personas en concreto que tienen que extremar precauciones, sí que es relevante tener un sello sin gluten, o bueno, luego hablaremos de cómo deberíamos de ponerlo en packaging, pero bueno, que tengan la seguridad de que no contiene, ¿no? El gluten. Bueno, es que aquí venimos siempre a la madre, ¿no? Al origen. Es ¿para qué ponemos una reivindicación cosmética? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, obviamente, es vender. Eso aquí yo no soy marketing, pero bueno, ya llevo unos cuantos años para saber que es así. Pero los productos cosméticos deben ser seguros. Y esta es, o sea, el gran, ¿no? La gran frase, el cosmético debe ser seguro. Entonces, esa reivindicación que ponemos para vender, lo que no puede estar haciendo es generar un problema de inseguridad dentro. Ujú. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a desgranar un poquito si esto tiene sentido o no Claro, tiene sentido, porque obviamente con esa voluntad de vender lo que no podemos hacer es exponer a una parte que, como bien estás diciendo, Adina, es muy grande y una parte está oculta porque está infradiagnosticada, Mm, exponer a una parte de la población a un riesgo. ujú. Esto es lo que tenemos que desgranar, ¿no? Un poquito Claro. ahora. Cuando evaluamos la seguridad de un producto cosmético nos referimos a la masa, ¿no? Entera, claro, contemplando todas las Todas, personas, aunque no se pueda investigar una por una, ¿no? Porque uno tendrá, pues yo qué totalmente. sé, intolerancia a la lactosa o X, ¿no? Y, Pero mil y no cosas. olvidemos que en el anexo 1 del reglamento nos dice que prestemos atención a las poblaciones vulnerables. O sea, vale. nos dicen que tenemos que hacer la evaluación de la seguridad en general, pero Mm, prestando atención a las poblaciones vulnerables. ujú. Y esto mucha gente se olvida, pero hay que prestar atención a las Claro, es como la poblaciones vulnerables. exposición secundaria, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? La posible exposición, aparte de la que tú creas con ese producto que pueden tener. Bueno, tú sabes mejor que yo, pero que también hay muchas veces que se obvia. Ujú, ujú. Y imaginemos que somos una persona celíaca, ¿no? Y me voy a comprar un producto cosmético y la mayoría de los cosméticos no llevan este sello de sin gluten ni ninguna advertencia de que puede contener trazas, ¿vale? ¿Podría yo, por ejemplo, en el lineal detectarlo en el INCI? O sea, podría mirar en la etiqueta del cosmético y decir, este seguro que lleva. Claro, claro, sí. De hecho, yo creo que la persona celíaca ya es sabedora, ¿no? De cuáles son aquellos ingredientes que le pueden, bueno, que tiene prohibidos o que no debería ni ingerir ni tener cerca, ¿no? Entonces, en la lista INCI, todo que está como sabemos, ¿no? En inglés, sí que se pueden fácilmente ver esos ingredientes porque serían todos aquellos que estén derivados del trigo, de la cebada o del centeno, es decir, todo aquello que ponga wheat o ordeum. Todos estos ingredientes ya de entrada nos tendrían que alertar y ese cosmético no cogerlo, ya no sería para nosotros si fuésemos celíacos, ¿no? O quisiéramos evitar el gluten. Por tanto, Ujú. sí que es cierto que si no llevan esos ingredientes, a priori podríamos decir que no lo contienen, aunque nadie nos asegura que no puedan haber unas trazas,
porque si lleva otros ingredientes naturales, sobre todo, especialmente derivados, puede ser que sí que en algún proceso de fabricación o el proceso de la extracción de esa materia prima, ese ingrediente, puedan haber contaminaciones cruzadas, ¿no? Entonces, eso Ujú, es complicado. Pero bueno, a ujú. priori sí que podríamos tener esa primera barrera, ¿no? Ese primer listón superado con la lista INCI, simplemente. Ujú. Justo te iba a preguntar eso, si puede haber gluten oculto, ¿no? En algunas materias primas y Claro. efectivamente, por lo que comentas, sobre todo en los naturales, ¿no? O sea, si Sí, son sobre todo en los naturales, porque sintetizados. pensemos que hay muchas, sobre todo plantas de extracción de ingredientes naturales Hmm, bueno, pues puede haber una contaminación cruzada durante los procesos. Por ujú. muchas buenas prácticas de fabricación que haya, a veces es complejo en este tipo de instalaciones poder evitarlo. Entonces, ahí hay que verlo con detalle. Vale. Estoy pensando ahora en la parte más de formulación, ¿no? De un desarrollo cosmético. Cuando marketing, por ejemplo, lanza el briefing, debería de estar en ese briefing lo de sin gluten, porque si no, los formuladores no lo tendrían en cuenta, ¿verdad? Entonces, ya Claro. desde un inicio, tanto Total, regulatory como, ¿no? totalmente. Y esto es Ujú, uno de los problemas que hemos detectado, que muchas veces esta idea de, mira, ahora quiero poner sin gluten aparece más tarde, Al o sea, final. aparece en el ciclo de vida del producto como una ventaja que se le quiere aportar. Pero el formulador no lo ha tenido en cuenta cuando ha hecho la selección de los ingredientes. Y a lo mejor dice, pues mira, no, ninguno lleva gluten, pero no han ido a mirar ese proveedor a ver si ese proveedor realmente puede certificar que no hay trazas de gluten ujú, en el proceso, porque si se mira desde el principio, no es tan complejo hacerlo, pero es una voluntad que tiene que estar puesta desde el principio, desde el briefing del producto, ¿no? Es ujú. algo, tenemos que estar formulando el producto pensando en que sea apto para esta población, pensando en que sea Mm, apto para celíacos. Este es Claro, pero además a tener en cuenta las demás cosas. Por ejemplo, en la fabricación del producto cosmético en sí. Quizá también esa instalación, donde que cumpla buenas prácticas, no está acostumbrada y tiene que aumentar, ¿no? O poner un poco de warnings a la hora de fabricar ese producto, ¿no? De tener mm, extrema precaución, que no haya esa contaminación cruzada. Entonces, yo mm, creo que aquí el punto es por qué queremos que lleve un sin gluten o un apto para celíacos, porque realmente nos vamos a dirigir a esa población o porque queremos vender productos sin más y que vayan al máximo de población posible, ¿no? ujú. Pues Eso lo que complicado. comentas, Gema, me suena un poco a lo que hacen los restaurantes, ¿no? Especializados en sin gluten que separan la cocina completamente. Ya no es que Exacto. extreman la limpieza, ¿no? Y supongo que en fábrica también debería ser un poco así. Sí, debería. Entonces, ujú. Claro, entonces, claro, es ser más inclusivo como marca cosmética, pero habría que evaluar un poco también costes, porque por todo lo que comentas hay una cierta complejidad. Bueno, es que al final del día es tomárselo en serio. No sé cómo decirlo. No es un claim fancy, no es una cosa de decir, mira, como en el súper, en las galletas pones sin gluten, pues yo quiero poner sin gluten en mi cosmético porque creo que hay una, no sé, necesidad o hay un trend de la gente, ¿no? Que quiere utilizar cosas sin gluten. Bueno, esto puede existir y puede estar bien, pero pensemos que hay una población vulnerable detrás. Entonces, aunque Mm, haya una gran masa de gente que tiene esta moda, también hay una población vulnerable. Entonces, yo creo que lo importante es tomarte esta reivindicación en serio. Es ujú, decir, no es Ujú. una purpurina que le pongo o un stamping que le pongo al nombre, no. ujú. Es algo que te tienes que tomar en serio, Oh, simplemente. ok. Y pensando que hemos hecho las cosas bien y que tenemos unas materias primas certificadas que son sin gluten, soy el formulador, hago mi fórmula, ¿no? En el laboratorio, ¿esto ya me garantiza a mí que es sin gluten o tendría que esperar postproducción a hacer algún tipo de test que lo valide? Cualquier reivindicación cosmética tiene que estar fundamentada y argumentada. Entonces, si tú estás diciendo que realmente ese producto no lleva gluten, tú deberías justificar y poder
realmente comprobarlo. Entonces, lo ideal es hacer un análisis por lote para asegurar esa ausencia o ese menos de 20 ppm, que al final es lo que dice la reglamentación al respecto de el tema de sin gluten en la alimentación, ¿no? El reglamento 1169 lo que nos dice es que deberían tener menos de ese 0,002% de trazas de gluten en el producto. Entonces, lo ideal sería hacerlo por lote. ¿Por qué? Ok. Porque es la manera única de asegurar que realmente ahí no ha habido ningún tema de contaminación cruzada, no ha habido ningún tipo de problema durante la producción, de limpieza de equipos o de cualquier otra cosa. Ahora bien, es cierto que este análisis muchas veces no está al alcance de todo el mundo. Es cierto de que no todas las empresas pueden permitirse el hacer ese análisis por lote. Entonces aquí entra también un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Para qué quieres esa reivindicación? Realmente tienes que también, en el momento de que, antes de formular, como tú comentabas, Sabina, y de que ese marketing tenga esa idea, que eso va a tener un coste también en el producto, porque si lo haces, debes hacerlo bien. Sí. Ujú, ujú. Y el grado de la necesidad del análisis también depende de cómo de robusto sea tu proceso. Claro. Porque si tú tienes bien auditados a tus proveedores y, por ejemplo, tú compras esa harina de trigo o ese extracto de trigo a un proveedor que es muy consciente, de trigo, perdón, de arroz o de lo que sea, a un proveedor que es muy consciente y te va a certificar que no hay trazas de gluten. Tú en tu proceso tienes un proceso muy robusto, tienes instalaciones separadas o tienes unos procesos de limpieza validados para el gluten, es decir, que tú en tu proceso de limpieza verificas que no hay gluten, etcétera. O sea, tú tienes un sistema robusto. Ese análisis final para detectar si hay menos de 20 ppm, etcétera, es un poco hacerlo, pero bueno, tú tienes un sistema robusto detrás que te soporta. Pero es que lo que nos encontramos a menudo es que la gente no hace el estudio final, pero es que tampoco tiene un sistema robusto. No se preocupa de dónde compra, no se preocupa, no tiene sus procedimientos de limpieza validados, no tiene sus sistemas para evitar la contaminación cruzada. Bien, es lo que tú comentabas. Los restaurantes que se especializan en comida sin gluten tienen unos procesos muy robustos. Entonces no hace falta que cada plato lo analicen, porque tienen un proceso muy robusto. Pero claro, si tú dices, no, yo quiero ser un restaurante sin gluten. No, hombre, pero no limpio, pero no, yo es que simplemente compro pan sin gluten en el súper. ¿Verdad que no va? ¿Verdad que no es esto? ¿Verdad que lo No. entendemos? Pues en cosmética sucede lo mismo. Es este mismo principio de decir, bueno, esto es algo que te tienes, como decía antes, que tomar en serio. Es algo que hay que tomarse en serio. Claro, tiene mucho sentido y así también irás más a lo seguro cada vez que haces ese análisis por lote, ¿no? Podríamos decir que las personas, o sea, los fabricantes que son muy robustos en este sentido, están exentos de hacer esa prueba No, de yo lo que lote. diría es de que pueden tener sus protocolos de análisis linkados con esta justificación y decir, bueno, yo no lo hago en cada lote porque yo he demostrado que tengo validados mis procesos de limpieza, etcétera, etcétera, pero lo puedo hacer cada 10 lotes, por ejemplo, ¿no? Por decir Vale. alguna cosa. Y de esa manera tener en el tiempo estudiados esos análisis, esos resultados, podría demostrar que realmente tiene un proceso robusto de fabricación, de limpieza y que sus productos puede demostrar que con el tiempo, haciendo cada 10 lotes un análisis, pues puede decir que no tienen gluten de una manera fehaciente, ¿no? Bueno, es que Ujú. si alguien que nos está escuchando es experto en calidad o es una persona que trabaja en calidad, son los criterios habituales de reducción estadística. O sea, esto funciona en toda la industria, también funciona en la industria farma, funciona en toda la industria. Hay unos, pero siempre basados en procesos robustos. Es una reducción estadística que se hace, pero nunca porque no me apetece hacerlo, sino porque tengo un histórico que me permite hacer una reducción estadística o tengo unas condiciones que me permiten ir haciendo esta reducción.
Esto no nos lo estamos inventando para el gluten, ¿eh? Esto ya existe de otras, vamos, en todo se hace esto. Entonces, tengámoslo claro, ¿no? Que sí que es posible, pero no porque estén exentos, sino porque hay unos No, criterios científicos detrás de reducción estadística. Ujú. Ok, sí, queda clarísimo con esta explicación. Así que todo el mundo, buenas prácticas de fabricación y sistemas robustos, ¿no? Porque así nos curamos también en salud y vamos mucho más a lo seguro y damos más credibilidad de cara al consumidor que sí está preocupado por este asunto. Ahora quiero pasar a temas más de regulatory, que es vuestro expertise en Mutulab. Vamos a ver, los claims de SIN siempre se ha dicho que no son unos claims fair play, ¿no? Para la industria cosmética y se deberían de evitar porque están perjudicando muchas veces ingredientes que son, no vamos a decir inocuos, pero que son pues totalmente seguros, ¿no? En este caso, claro, son totalmente seguros para una parte de la población, pero para otra parte no tanto. claro. Entonces, ¿se puede hacer un claim de SIN aquí? Claro, sí, es que de acuerdo al reglamento y después al documento técnico, ¿no? Que publicó la Comisión Europea, sí que aquí podrías dar, introducir este claim sin, porque está dando al consumidor una información que para él es necesaria para la toma de decisiones. Es decir, él a través de este claim puede decidir si compra tu producto o no, porque tiene una necesidad específica. En este caso estaría el sin gluten, también el sin alcohol o otros claims sin, que sí que son necesarios para una parte de la población que realmente es sensible y necesita, o por necesidad, en este caso sería pues un tema médico, ¿no? Un tema de alergia, o un tema de condiciones, por ejemplo, sin alcohol para la gente pues que está en una religión musulmana, ¿no? Pero sería Ujú, eso. ujú, Sí. A ver, yo, ujú, por ejemplo, ¿no? Y el sin alcohol, yo siempre lo he mencionado, ¿no? Los productos para toda la familia, ¿no? Que dices, pues quiero comprar un dentífrico que nos valga para todos, un colutorio que nos valga para todos. Quizá yo no quiero que mis hijos utilicen un colutorio con alcohol, ¿no? ujú, Y puedo tener ese derecho a decidir, ¿no? Si quiero que ujú. mis hijos estén o no estén expuestos al alcohol. Pero siempre el criterio sin está en el filo de la navaja, ¿vale? Porque en el fondo lo que estás haciendo es realzar que no llevas algo y Ujú, eso implica siempre que ese algo puede ser Es malo malo. desde un Ujú, punto de vista, ¿no? ujú, Nosotras siempre abogamos por intentar reconvertir un claim negativo, este sin, en un claim positivo. Es, bueno, ¿qué beneficio me da? ¿No? En el caso del alcohol, como mencionaba Gemma, hay una gran población que por motivos culturales o de religión no quiere tener contacto con alcohol. Pues bueno, dirígete a esta población, ¿no? Realmente lo que está buscando esta persona es que el producto sea halal, o que el ujú. producto sea kosher, o que el producto sea lo ujú, que quiere esa cultura o esa persona recibir. Pues hace ese claim. Si tú, en este caso, estás pretendiendo, en el caso del gluten, informar a las personas que tienen celiaquía que ese producto tú te has preocupado por ellos y tú te has preocupado porque el producto sea correcto para ellos, ujú, pues pon esto, pon apto para celíacos, ¿no? Es Ujú, algo que realmente está informando mucho más porque no solo habla del contenido en gluten, sino que habla de que tú te has preocupado por esta población. Cuando tú pones un claim sin, siempre estás corriendo ese riesgo de, bueno, de decir, bueno, es que el gluten es malo y como lo estamos quitando de todas partes, pues yo también lo quito porque el gluten es malo. Y el gluten no es malo. El gluten ujú, es algo que existe y es algo que para el gran, no voy a decir un porcentaje porque me estaría equivocando, pero para la gran cantidad de masa de la población, ponerse una loción corporal que contenga gluten no no le es un pasa problema. nada, ujú. Claro, y porque yo el creo que es gluten es... más fácil, ¿no? Además, el cleansing es más sencillo de que todo el mundo se apunte a ese carro, ¿no? De poner sin, mientras que el apto para te obliga un poco más a tener atención en lo que estás Ujú, ofreciendo, ¿no? ujú. Sí, 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 es interesante este punto de vista. Estoy pensando que
la mayoría de personas pues verán este claim y dirán, pues muy bien, ¿no? Pero otros, pues sí, estarían más preocupados de buscarlo. Una marca cosmética, ¿qué tipo de recursos tendría que invertir para poner este tipo de claim, ¿no? De apto para celíaco? Estamos hablando de recursos monetarios, humanos, no sé, mucho Bueno, curso. como cualquier tipo de reivindicación requiere un esfuerzo, Mm. todas. No hay ninguna reivindicación que sea gratuita. Esto también es algo que tenemos que empezar a asumir, ¿no? Mira, quiero decir esto, sí, no. Bueno, todas las reivindicaciones que vamos a hacer requieren algún tipo de esfuerzo, ya sea de recursos humanos, de que el equipo de desarrollo lo diseñe de una forma particular, como a veces de tipos de estudios o tipos de analíticas, ¿no? Eh, no cuesta más que, por ejemplo, en un serum para el cabello decir que reduce la caída capilar o que mejora el volumen de la melena. No cuesta más, Vale. pero sí que tiene un coste. Pasa es que también a veces pensamos que hay reivindicaciones que son gratuitas y ninguna es gratuita. Toda tiene un pequeño coste asociado. Uh-huh. Lo que ocurre es que a veces ese coste es una factura directa, es un estudio, ¿no? Y en este caso pues tendríamos ese análisis del gluten que se tiene que hacer y otras veces es esfuerzo del equipo de desarrollo, esfuerzo del equipo de calidad, esfuerzo del equipo de compras. Bueno, a veces es esfuerzo de los equipos, pero siempre hay un coste Vale. asociado. Sí, eso completamente es cierto. ¿Y existe un sello oficial apto para celíacos o cada uno, por ejemplo, el No, departamento de marketing y de diseño podría diseñar el suyo propio? no, ahora mismo en cosmética no lo hay. Sí que es cierto que en alimentación se está utilizando ese símbolo de la espiga Ujú, tachado, pero que tampoco es un sello, digamos, oficial, ¿no? Es más oficioso. ujú, Pero en cosmética no lo hay. De todas maneras, yo creo que también un símbolo, si no es algo que está de una forma muy pues, oficializada, muy sólida, muy reivindicado en el mercado, puede dar ujú. una mala interpretación, ¿no? Porque yo creo que es mucho mejor optar por los claims, como ha dicho Celia, apto para celíacos, porque te da una información mucho más directa, mucho más clara que el ver un símbolo, simplemente una espiga tachada, que puede ser, pues eso, una desinformación más que otra cosa, ¿no? Una falta, a no Sí. ser que estuviese muy estandarizado, ¿no? Que no es el Ujú, Hombre, caso. ujú. yo recomendaría, si nos está escuchando alguien de alguna marca o lo que sea, que contacte con las asociaciones de pacientes, que al final del día ellos les explicarán lo que busca el paciente, lo que busca Ujú, el consumidor que realmente está preocupado por este tema, ¿no? Ujú. Entonces ahí encontrarán, bueno, pues este símbolo de la espiga, lo que significa realmente, lo que entiende el consumidor cuando ve este símbolo de la espiga, y todo esto puede dar una idea. Porque hay asociaciones de pacientes, la celiaquía es una enfermedad. sí, 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 sí. Pues este es muy, muy buen consejo, la verdad, porque es una buena manera, ¿no?, de orientarte un poco qué tipo de productos te podrían convenir o Mm. hacer más educación al consumidor en este sentido. Y en vuestra experiencia con diferentes marcas cosméticas, ¿os habéis encontrado mucho que os piden reivindicar este claim y que les ayudéis a ponerlo en el Sí, packaging? sí, lo que pasa es que nosotras siempre intentamos hacer, pues bueno, un poquito este ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿no? De entender, sobre todo de no banalizar, es decir, realmente quieres dirigirte a esta población y tal, y hay muchas marcas que sí, ¿eh? Pensad que hay marcas realmente responsables, que realmente tienen una conciencia de a quién se están dirigiendo y que quieren comunicar bien y quieren comunicarse bien. Y luego hay otras que no, hay otras que dicen, bueno, pues quiero también añadirlo porque sí, porque he visto en no sé dónde que es uno de los 10 claims más puestos en los productos Exacto. top 10 que venden en En tal. Intel. Sí, sí. Y Y todos los exacto, de al ¿no? lado lo tienen, ¿no? Entonces Y vamos a como por todo el Ay, eso. mundo, yo también lo quiero. También nos ha llegado estos casos. He hecho un estudio de palabras clave, posicionamiento mira, SEO y me han dicho que esto ok, es lo que quiero poner. ya. Entonces,
lo que nosotras intentamos Vale. siempre es no banalizar, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, pues quieres hacerlo de verdad, bueno, pues vamos a hacerlo de verdad. Sí, hacerlo Vale. bien. ¿Y tiene sentido que haya otros claims similares que deberíamos mirar con lupa? Por ejemplo, hay muchos alérgicos a la lactosa también. Bueno, intolerantes más que alérgicos, ¿no? Pero igual que en el caso del gluten. Pero no sé, se me ocurre que es bastante Sí, común, ¿no? También. Sí, 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 sí. Y además con el tema de la lactosa, aquí sí que hay una diferencia clara entre personas que son intolerantes porque tienen un problema con la producción de la Sí. lactasa, de la mm, Ujú, enzima. ujú, Luego hay personas que tienen un problema de microbioma, ¿no? Se ha visto relacionado con el SIBO y con los síndromes de sobrecrecimiento bacteriano en intestino grueso, ujú. que a veces también median con intolerancia a la lactosa, pero es otro mecanismo diferente. Y luego sí que hay ciertas personas que son alérgicas, a veces a la proteína de la leche, y aquí nos encontramos con que proteína de leche y suero de leche hay en infinidad de un productos, montón. en embutidos, hay muchos que, y dices, ostras, ¿por qué no puedo comer fuet si tengo un problema con la leche? No debería tener nada que ver. Ya. O personas que realmente tienen un problema con la lactosa, ¿vale? Ujú. Aquí Mm, el problema está en que no es tan fácil identificarlo en el INCI, porque el ácido láctico pues es otra cosa. Y tenemos a veces ingredientes que llevan una parte de lactosa, pero no es lactosa, sino que es la sal realizada con no sé qué ujú, y ujú, no hay esta. Entonces aquí ujú. sí que es más difícil identificarlo en el INCI. Yo que he ¿El lactato estado. sódico? Exacto, no, el lactato sódico. Todo. Claro, suena muy a leche, ¿sabes? Cuando ves lactato. Claro, claro. Exacto. Entonces, aquí sí que costaría un poquito más y quizá, pues bueno, es un terreno a explorar, ¿no? Por alguna marca que realmente quiera entrar en este campo o preocupar. Realmente hay oportunidades de venta y oportunidades de negocio en todas partes, ¿no? O sea, vamos a romper una Mm, lanza a favor del marketing, hay oportunidades de negocio, pero lo importante es que realmente se identifique como una oportunidad y se trate en serio, que no claro, se digas, trate bueno, para ello. Exacto. quiero, hago la lista de los Reyes Magos y bueno, pues quiero que sea sin gluten y sin lactosa y sin parabenos y sin alcohol y sin nada y te doy una botella de agua. Buenísimo, oye, al menos hidrata por dentro, pero Hidrata, bueno. Sí, hidrata por sí. dentro. Vale. Oye, pues fenomenal. La verdad es que nos habéis dado unos insights buenísimos. Yo me quedo con que de la parte de formulación y de fabricante es muy importante desde el inicio del desarrollo contemplar con seriedad esta parte Ujú. de sin gluten y pues optar por materias primas certificadas y luego en fábrica pues a poder ser tener una planta especializada en eso, un sistema de limpieza muy eficiente que efectivamente pueda ratificar que no hay gluten ni trazas de gluten ahí. Y luego, en términos de claims, mejor apto para el celíaco, ¿no? Que sin gluten, para demostrar efectivamente que te estás preocupando por el consumidor. ¿Tenéis alguna idea más que queréis transmitir a los fabricantes y a los consumidores para tenerlo en cuenta? Yo una, que es que a menos que sepas, y lo sabes, que eres celíaco de grado 4 y tal, utilizar un producto con gluten no pasa. Vale, Totalmente. ok. Esto es algo que no quiero marcharme de este podcast sin haber dicho. O sea, Sí. si Vale. eres intolerante al gluten y te pones una crema corporal con gluten, no pasa No pasa nada. nada. Simplemente, si tienes una celiaquía muy severa, Ujú. podrías llegar a tener un problema. Pero para el resto de la población no pasa nada. Vale, pues me gusta también este mensaje de tranquilidad, porque bueno, es verdad que alarma un poquito, ¿no? Dices, ostras, pues Sí, imagínate una persona intolerante al gluten que nunca lo ha tomado en cuenta, ¿no? Esto de los cosméticos sin gluten y de repente que salte una alarma. Pues vale, claro. bien, solamente si es muy severo, ¿no? Ujú. Fenomenal. Pues oye, muy bien, muchas gracias por este debate, me ha encantado.
Creo que ha sido muy interesante y que ha dado mucha luz en esta temática, tanto para profesionales como para el consumidor final. Entonces, me parece que hemos cumplido una misión importante hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Adina, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Chao. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle a la campanilla. Es gratuito y nos motiva a seguir trayéndote contenido y expertos de alto nivel. Gracias por apoyar este espacio. Hasta la próxima.